en la resistencia hoy en día. Lo que Cali vivió hace, ahora todavía se habla de resistencia de primera línea. Lucha, desobediencia, ¿qué más? Violencia, persecución. Entonces vamos a ver este video, ¿vale? Eso es la resistencia en nuestro país. El video, porfa. Pónganle cuidado al video. Ahora vamos a la palabra que dice en Primera de Tesalonicenses 5:6. Si vieron todo lo que se llama la resistencia y todo lo que se llama lo de primera línea, destrucción, la gente vendada, porque cuando uno hace lo malo siempre se tapa la cara para que después las consecuencias no vengan. Siempre lo malo trae oscuridad, trae que los demás no vean qué es lo que realmente estamos haciendo. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses 5:6, en PDT, por favor. Primera de Tesalonicenses 6. Dice así: entonces no debemos ser como los demás, ni estar dormidos, sino estar despiertos y tener dominio propio. Pues los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan de noche. Nosotros pertenecemos al día, así que debemos tener control con nosotros mismos. ¿Qué es lo que tenemos que ser? Diferentes. Ahora viene la segunda parte del video, lo que realmente Dios dice, la verdadera resistencia. Y ahí entramos nosotros, que nosotros somos ese pueblo que debemos resistir en contra de este mundo que quiere venirnos a callar, que quiere venirnos a opacar, a oprimir. Esta es la verdadera resistencia. La iglesia predicando. ¿Quiénes somos la verdadera resistencia? Y nosotros. ¿Quiénes somos la verdadera resistencia? Nosotros, la iglesia, somos la verdadera resistencia. ¿A qué debemos resistir? Al enemigo. Al enemigo debemos resistirlo. El enemigo va a venir a querer matar, hurtar, destruir, dañar lo que Dios ha hecho con nosotros,
dañar, arrancar de nuestros corazones la palabra, arrancar de nuestros corazones la fe, arrancar todo lo que Dios ha puesto en tu corazón y en mi corazón. Y a través de todo lo que estamos viviendo hoy en día, el enemigo no duerme, Satanás no duerme. La iglesia muchas veces dormimos, Satanás no. Él tiene sus discípulos, Él tiene gente que trabaja. Por eso la palabra de Dios dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Ahora la pregunta es, ¿en qué lugar estamos nosotros? ¿En lugar de honra o en lugar de deshonra? ¿Quiénes somos nosotros en realidad? Porque la iglesia es la llamada a realmente hacer la resistencia. Pero hoy en día más se escucha de esta resistencia donde hay desobediencia, donde incitan a nuestros jóvenes a levantarse, donde incitan a nuestros jóvenes a desobedecer a los padres, donde incitan a nuestros jóvenes. Hoy en día el mundo nos está enseñando cómo educar a nuestros hijos, y ellos son la resistencia a la que Dios ha puesto aquí en la tierra. No, pero muchas veces ellos se sienten más que nosotros, muchas veces ellos hacen más bulla que nosotros, y son minoría, créanlo que son minoría. Pero resulta y acontece que eso pasa porque nosotros, los que realmente somos la resistencia, estamos callados, estamos dormidos. El enemigo nos tiene en nuestras casas solamente dando vueltas en el mismo problema. Ay, es que no me habló, es que no me habla, es que mi hermana me dijo esto. No aguanto. Y en ese círculo nos matamos, durmiéndonos ahí, nos rodea, dormidos, estamos dándole vuelta y vuelta. Y Satanás sí que está trabajando. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que la iglesia, nosotros, los hijos del Dios viviente, somos los llamados a traer cambio. Cambiar, pero solamente estamos mirando las circunstancias a nuestro alrededor. No, es que yo no puedo porque hoy llovió y hoy tengo gripa, tengo una gripita, y no, yo así no salgo. No, yo no tengo con quién dejar mis hijos. No, es que tengo mi casa y no, en tanta inseguridad, si no se queda uno no podemos salir a hacer la obra. No me puedo levantar, no puedo hacer nada. En el mismo punto. Tesalonicenses 5:6. No debemos ser como los demás. No podemos ser como los demás. Y el pueblo de Dios estamos siendo uno más del montón. Los de afuera se quejan porque no hay. Y uno habla con el pueblo de Dios. Los de afuera se quejan que porque los hijos están rebeldes, y los de afuera la misma quejadera. Es que estoy tan enfermo, hasta el pelo me duele. Y si usted habla con alguien de afuera, es lo mismo. No hay diferencia alguna. Todo es lo mismo. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? No debemos ser como los demás. ¿Qué es lo que no debemos ser? Como los demás. Nosotros donde vamos, donde estemos, tenemos que ser diferentes. Decirle, papá Dios, ¿qué hay dentro de mí? ¿Qué hay dentro? Porque yo no puedo... Señor,
ayúdame, Padre, ayúdame a verme diferente, que tu gracia esté en mi vida, que en la forma de hablar, de actuar, de caminar, en mi forma de dar soluciones a problemas, que la gente pueda ver que yo soy diferente, en la forma de pensar y de actuar. Tenemos que ser diferentes, no tenemos que ser uno más. Me vean, es más, díganle: Espíritu Santo de Dios, guíame, cómo me visto, cómo hablo, qué digo. Hay veces uno no sabe y el Espíritu Santo de Dios lo sabe todo. Yo le decía en estos días y le empezaba a orar a papá Dios: Señor, ayúdame a vestirme como una pastora. Señor, ayúdame a verme como tú me ves, porque aquí entre nos se me ha hecho difícil que me digan pastora. Yo a más de uno les digo: no, por favor, no lo hagan, ¿vale? Así estamos bien, se me ha hecho difícil. Y le digo: Señor, ayúdame a verme como tú me ves, Padre. Ayúdame, enséñame a vestirme, enséñame a hablar, enséñame a aconsejar, enséñame a escuchar y enséñame a callar cuando debo callar. Señor, ayúdame. Y eso es lo que debemos hacer. Hagámoslo. Señor, ayúdame a hablar diferente. Señor, algo que le estoy pidiendo mucho a papá Dios es: ayúdame a mirar diferente, porque a veces tenemos una mirada altiva, arrogante, y les confieso algo, yo era eso, o todavía estoy trabajando en esa área. Que no, mis hijos no me digan como me han dicho: uy, mi mamá ya hizo esa miradita, corramos. Porque yo decía: ay no, yo entonces ¿cómo es que miro? Papá, mamá, papá, hermano, hagámosle, porque mi mamá ya miró como no nos gusta que miren. Entonces, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a mirar diferente. ¿Por qué? Porque no debemos ser como los demás. Si queremos ser esa resistencia que resiste a las obras de Satanás, tenemos que realmente ser pueblo. No tenemos que ser en las estadísticas. Pero cuando llega la opresión, pero cuando llega el enemigo a hacer de las suyas, ¿dónde están los cristianos? Ahí sí nos desaparecemos. No, es que no podemos salir porque afuera está el león rugiendo, y si salimos de pronto nos devora. Entonces, como mi esposo decía ahora en la mañana, lo que le pasó a Elías, se fue y se escondió. Primero, después de haber matado tantos profetas de Baal, de haberle Dios dado la victoria. Para que sepamos de lo que estoy hablando, les aconsejo que leamos Primera de Reyes 19. Habla de todo lo que, gracias Milena, lo que este hombre hizo. Dios lo usó de una manera espectacular. Mató profetas de Baal, hizo que la gloria de Dios descendiera. Y después, miren lo que hizo en Primera de Reyes 19, 2, 3. Después de haber hecho tanta gloria, después de haber visto tanto la gloria de Dios, mire lo que pasó con ese hombre. Así que Jezabel mandó un mensajero a él diciendo: te aseguro que mañana a esta hora te mataré, tal como mataste a esos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Un profeta que viola a Dios, un hombre verdaderamente admirable, como Dios le hablaba y como Dios lo usaba. Y después una mujer pagana, una mujer que no conocía a Dios, una mujer que era una de todo lo malo habido y por haber, porque no tenía el temor de Dios. Le mandó este mensaje a este hombre de Dios, y este hombre de Dios se escondió. Digamos, por favor.
Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida, llevando consigo a sus siervos. Se fueron a Beerseba, que está en Judá, y Elías dejó a sus siervos allí. Sigamos, por favor. Entonces Elías comió todo el día por el desierto, caminó. ¿Sí ven que leí mal y nadie dijo nada? Por favor. Entonces Elías caminó todo, se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse, dijo: ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Si ustedes leen la historia de Elías, la historia que les digo, hizo caer, descender fuego del cielo. Dios estaba con él y un mensaje que alguien le mandó lo escondió, se fue lejos y dice en un arbusto con ganas de morirse. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso a nosotros como hijos de Dios? Hemos visto la mano de Dios, hemos visto los milagros, hemos visto los cambios, hemos visto cómo Dios trae restauración a nuestras vidas, a nuestros hogares. Nuestros jóvenes empiezan a caminar. Hemos visto grandes maravillas. Hemos visto la mano de Dios en nosotros, cómo Dios nos ha respaldado, cómo Dios nos ha guardado. Pero llega alguito fuerte y nos escondemos. No, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Eso para qué perder el tiempo? No, ¿para qué predicar si yo estoy en las mismas que ellos? No, yo para qué doy un consejo si ni siquiera sabe mi hogar cómo está. No, pues el esposo suyo, todo lo que me está contando es más santo que el mío. ¿Yo qué consejo le voy a dar? Si usted lo que me está contando algo de su esposa es una bobadita. Si usted supiera la fiera que hay en mi casa, ni siquiera me pediría consejo. Nos pasa como a Elías. Y queremos ver la diferencia. Queremos ver que el mundo cambie. Pero con nosotros, que una pequeña tormenta nos mueve. El hijo iba bien derechito en las cosas de Dios y medio salió del camino. Empezó, ¿sí ve? Usted no era que iba a la iglesia, usted no era que era un evangélico, no, usted por aquí va por allá, no, usted qué le pasa, hacerle, ¿cómo es que dicen? Hacerle morcilla al diablo. ¿Sí? Entonces nosotros obstaculizamos a los que realmente quieren ir. Tenemos que ser ¿qué? Diferentes. Tenemos que ser diferentes. No estar dormidos. En Primera de Tesalonicenses dice: no debemos ser como los demás, no estar dormidos. ¿Cuántos duermen? ¿Cuántos dormimos? Dormimos en lo espiritual. Nos llenamos de Rosa de Guadalupe, sabemos más de la Virgen de Guadalupe que de la palabra. Sabemos más de las novelas que de la oración. Los hombres saben más de fútbol que de la palabra. Pregúntenle a un hombre quién juega hoy, quién juega mañana, quién ya está descalificado, quién realmente va a pasar. Yo no sé dónde, porque eso hablan. O sea, lo hablan con tanto entusiasmo que uno cree que eso es la maravilla del fútbol. Qué pena, pero para mí, de ver unos hombres corriendo detrás de un balón, yo no le veo nada de gracia, pero rico por ustedes, hombres. Pero que esos corazones, que el centro principal de sus corazones, no está mal el fútbol, no está mal divertirse, no está mal hacer esas cosas, pero que realmente la palabra, que Dios sea el primer lugar. El fútbol no va a venir a traer soluciones a su casa, el fútbol no va a edificar a sus hijos, el fútbol no va a sanar el corazón de su esposa, no lo va a hacer. El que lo va a hacer es Dios. Y muchas veces estamos tan alejados que no pasa nada. Y somos evangélicos, somos cristianos, somos agua.
no pasa nada. ¿Saben por qué? Porque le estamos dando vueltas, gracias Roy, le estamos dando vueltas a cosas que no. Nos estamos enfrascando en problemas tan pequeños, en como que no nos ponemos de acuerdo con mi esposo, en que es que, y que cuando salimos de esos problemas realmente miramos y esos problemas eran algo tan pequeñito y que decimos no, realmente de dentro, realmente adentro se veía más grande el problema, pero ahora se está viendo tan pequeño, porque esa es la estrategia de Satanás, mantenernos como perros y gatos dentro de nuestro hogar, mantenernos adentro peleando, mantenernos discutiendo, dañándonos con las palabras, dañándonos los unos a los otros, dañando a nuestra familia, dañando a nuestros hermanos, dañándonos los unos a los otros, mientras afuera el mundo se pierde. Y vuelvo y les digo, nosotros somos los llamados a hacer que las circunstancias cambien, pero no durmamos más. Estar despiertos, tener dominio propio. Habla también 1 Tesalonicenses 5:6. Estar despiertos y tener dominio propio. ¿Tener qué? Dominio propio. Y sí que nos hace falta a nosotros como cristianos ese pedacito. Tener dominio propio. La lengua. En eso sí que. ¿Y saben por qué? Porque Satanás sabe que nuestras palabras tienen poder. Poder para dar vida o poder para dar muerte. Entonces, si Satanás sabe eso y Satanás no conoce los pensamientos nuestros, él no sabe lo que usted está pensando, pero sí sabe cuando hablamos. Entonces, como no tenemos dominio propio de tener esta lengua quieta, de educarla, de decirle tú hablas sabiduría, tú hablas cuando debes hablar, pero como no tenemos ese dominio propio y hacemos daño. Les cuento que el pueblo de Dios nos estamos dañando nosotros mismos. Entonces usted ve que a veces no se pelea con el diablo, sino que pelea con las otras iglesias, se pelea con el otro hermanito porque no piensa lo que yo pienso, se pelea con el otro hermano porque no se viste como yo me visto, se pelea con el otro hermano porque educa a los hijos diferentes a como yo los educo, se pelea por todo, y esta lengüita ha hecho dañar familias y cristianos. Esta lengua hace que dañemos nuestros hijos, que dañemos nuestros hogares, todo por no tener dominio propio. Algo que yo leía Tesalonicenses, y Tesalonicenses dice que Pablo, ustedes leen toda la primera de Tesalonicenses, y dice que Pablo fue a esta iglesia, los de fue a esta iglesia a la que dice Marley, y resulta que esta iglesia que él les había predicado seguían firmes en la palabra, no se habían desviado, seguían predicando, seguían fervientes en el amor de Cristo. Entonces les dice: no, voy a recordar lo que ya habían aprendido, y yo sé que este momento lo que estoy haciendo a través de la palabra es recordar. Sabemos, o ustedes no sabían que ustedes son la resistencia, o ustedes y yo no sabemos que tenemos que ser diferentes, o ustedes y yo no sabemos que tenemos que refrenar la lengua. Lo sabemos, sino que en este momento
hay que recordarlo y que no se nos olvide, porque estamos dañándonos los unos a los otros, y es por no tener dominio propio con lo que hablamos y le decimos a los demás. Esto es lo que está dañando, lo que está destruyendo. Y si le acompañamos una lengua que no, le acompañamos con una mirada altiva y arrogante, imagínense, si la lengua sola hace daño, ¿qué más con la mirada? Si que lo que decimos matamos y de repeso miramos acabando a nuestro oponente como si fuera nuestro enemigo, ahí sí, como decían los abuelitos, apaguen y vámonos, porque se acabó. Y eso es lo que Satanás está haciendo con nosotros, dividiendo el pueblo de Cristo, dividiendo. ¿Y cómo lo está diciendo? Con nuestra lengua, con lo que hablamos, con lo que decimos. De dominio propio, que nos diga: Señor, ayúdame a callar. No es fácil, Padre, ayúdame a tener esta lengua quieta, ayúdame a morir a esto que hay dentro de mi corazón. Esta lengüita que tengo, oramos a Él. Y les estoy hablando algo que realmente yo lo he tenido que hacer. Y lo sigo haciendo. Y no es fácil. Les cuento que no es fácil. Cuando hay alguien al lado, retaque diciendo cosas que duelen, que lastiman, que dañan. Cuando hay al lado gente recordándole la madrecita de uno, no es fácil. Decir: Señor, ayúdame a callar. Señor, hablar cuando debo hablar, Señor. No permitas que hable con este corazón que tengo herido, ofendido, Dios. Ayúdame a hablar en el momento apropiado. No les estoy diciendo que se callen y pasen por alto y que todo mundo los pisotee, que nos pisoteen, porque muchas veces creemos que el ser evangélico, que el ser cristiano es ser bobo, porque así me lo han dicho. Hay parejas que me han dicho eso. No, eso no es. Lo único que hay que decirle: Papá Dios, dame sabiduría para hablar en el momento apropiado, en el momento que yo pueda hablar, y con lo que yo hable, Señor, seas tú hablando por medio de mi boca. Señor, que yo no tenga que defenderme, sino que tú me defiendas. Vamos a Santiago 4:7. No sé si es Santiago 4:7 o 4:10, que dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. 4:7. Así que entréguesen a Dios, resistan al diablo y él huirá de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con Satanás? La resistencia. Papá Dios mismo nos dijo: resistan, no cedan. ¿Qué hacen los de primera línea? Supuestamente son los que van al frente con sus escudos, evitando que caigan piedras o que lastimen a los de atrás. ¿Nosotros qué somos? De primera línea, estando firmes con la palabra, la oración, teniendo nuestra lengua. Decirle: Señor, ayúdame a que vienen atrás. Nosotros somos esa primera línea que tenemos que defender nuestras generaciones. Y tú me dirás: no, pero es que yo no. Pero le cuento, joven, jovencita, señorita que están aquí en este lugar, resulta que ustedes son, usted no sabe dónde esté su esposo, pero se va a parar firme
y va a decir, yo soy diferente. Como yo les decía a mis hijos cuando estaban pequeños, las niñas no son guitarras para estarlas tocando. Y mujeres, señoritas, jovencitas, ustedes, para que nadie las venga a manosear. A una guitarra es que todo el mundo la coge, la guarda y la deja por allá. Ustedes no, hombres de Dios, ustedes que se aman, que se valoran. Así estamos formando esa primera línea para nuestro futuro. Por eso hoy vemos niñas dañadas, destruidas, que ya no quieren saber nada del matrimonio, que ya no quieren saber nada de los hombres, que ya no quieren saber nada de hacer lo que Dios manda hacer. Que hoy en día supuestamente entonces la señorita, porque no acostarse con el enemigo, se va y se acuesta con otra niña, porque la niña sí es su amiga, pero el niño, el hombre, es el enemigo. Entonces, señorita, es hora de levantarse y decir, yo soy diferente. Yo no soy cualquier cosa para que me vengan a estar tocando, dañando, manoseando, para que después ese hombre mismo vaya y lo único que hace es dañarme y vituperarme, dañar mi honra frente a los demás. Cuando usted se levanta, se pone de pie, ahí está haciendo primera línea. Porque créanlo, que si una jovencita se levanta con autoridad, le van a decir de todo. El mundo la va a pisotear, de todo. Pero si usted, joven, hombre, joven que está en este lugar, se para firme y dice, yo voy a ser diferente, yo tengo un hogar diferente, yo voy a demostrarle al mundo cómo es tener una familia. Yo voy a demostrarle al mundo realmente. Por eso hoy nos tenemos que levantar como primera línea a defender nuestro futuro, a defender nuestros hogares, a defender lo que Dios nos ha dado. Pero si los de primera línea se duermen, si nos dormimos, el enemigo llega y acaba con nosotros y acaba con los de atrás. No quiere decir que usted y yo no nos vamos a caer. No quiere decir que usted y yo no vamos a flaquear. No, eso no quiere decir. Quiere decir que cuando nos caigamos, vamos a levantarnos nuevamente y vamos a sacudirnos y decirle, Señor Jesús, aquí estoy firme. Me caí, pero me levanto de nuevo. Señor Jesucristo, mi hogar no es tan firme, mi hogar está moviéndose mucho, Señor, pero aquí está mi hogar. Y te lo entrego, Padre. Mis hijos no están firmes en esto, Señor, pero no importa, porque yo te creo a ti y te los entrego. Me levanto y voy a seguir peleando la buena batalla. Me voy a levantar y voy a seguir resistiendo, porque yo sé que el futuro está Cristo y que mi presente es Cristo. Usted y yo tenemos el corazón dañado. Es hora de levantarnos y decir, Señor Jesucristo, trae sanidad a mi alma, trae sanidad a esta tierra. Pero no nos quedemos tirados, no nos quedemos caídos, no nos escondamos. No dejemos que Satanás venga a acusarnos, porque eso es también una estrategia de Satanás. Tener al pueblo de Dios acusado, diciendo, usted no es que es cristiano y mire cómo le falló a su esposa, usted no es que es cristiano, mire lo que hizo, y siempre señalándonos. Y nosotros, qué pecado, después de haberla cometido pasamos a ser víctimas. No, tiene razón, yo para qué ya hago eso, ya para qué voy allá, ya para qué oro, no, yo como que no vuelvo por allá. No, a Elías le pasó eso, pero a nosotros no nos va a pasar eso. Tenemos que saber siempre que somos unos hijos y que somos humanos y que nos vamos a caer, pero que nos vamos a levantar más fuertes, que nos vamos a levantar más
bendecidos en Cristo y que vamos a poder sacar nuestra vida adelante y que vamos a poder sacar un futuro adelante, que vamos a poder sacar nuestro país adelante, porque nosotros somos los llamados de formar nuevas generaciones que adoren, que alaben a Dios. Somos los llamados a formar generaciones que desde el principio digan: yo soy diferente. No que cuando vayan a la universidad o que cuando estén en el trabajo o cuando estén en el instituto, cualquier cosa extraña los aparte de Dios. Cualquier ideología barata los aparte de Dios. No, nosotros somos los llamados a formar generaciones diferentes, generaciones que se levanten y digan: yo soy un hijo de Dios. Pero vuelvo y les digo, para eso no tenemos que dormir. Lo primero, tenemos que ser diferentes, no estar dormidos y tener dominio propio para poder levantarnos y formar generaciones diferentes y hogares diferentes. Para eso necesitamos de la presencia de Dios. En Santiago 4:10, perdón. Humíllese ante el Señor y Él les dará honra. ¿Ante quién nos tenemos que humillar? Ante el Señor Dios Todopoderoso. Si ustedes y nosotros creemos que todavía somos igual que los demás, si realmente nadie sabe que somos evangélicos, si realmente nadie nota la diferencia en nosotros, sino que nosotros tenemos que andar con la Biblia aquí en la mano y donde vaya yo tengo que decir que soy evangélico para que se den cuenta que soy evangélica, digámosle: Señor, ayúdame a ser diferente. Humillándonos ¿ante quién? Ante el Señor, y Él nos dará honra. Si ustedes y yo todavía sabemos que estamos dormidos, vamos a humillarnos ante el Señor y decir: Señor, despiértame. Y si todavía creen que no hemos podido controlar la lengua, Señor, ayúdame a humillarme ante el Señor para que Él nos dé honra. ¿Y cómo nos honran? Cuando vamos a una parte digan: wow, esa persona no sé, pero es diferente. Esa persona tiene algo que cuando habla me gusta. Cuando esa persona llega a mi casa o pasa por un lugar, se siente una paz. Sin necesidad de decir que soy evangélica o evangélico. Cuando pase eso, vamos a saber que estamos siendo diferentes. Cuando todo mundo empiece a hablar y usted hable diferente, a decir: wow, esta persona sí que habla diferente, me gusta hablar con ella o con él. ¿Por qué? Porque estamos marcando la diferencia. Corintios 3:10, por favor. Ir abriendo brecha para los demás. Créanlo, que si a usted y a mí nos ven diferentes, yo senté las bases de esa casa como un hábil constructor, gracias al don que Dios me dio. Pero hay otros que construyen sobre esa base. Cada uno debe tener cuidado de cómo construyen. Yo senté las bases de esa casa como un hábil constructor. Ustedes y nosotros, ¿qué somos? Constructores. ¿Y qué es lo que tenemos que poner primeramente? Las bases. Y la base principal es Cristo. El cimiento principal tiene que ser Cristo. Yo senté las bases de esa casa como constructor, gracias al don que Dios me dio. O sea que cada uno de nosotros tenemos un don que Dios nos ha dado para poder cimentar esa base principal en nuestras casas. Gracias al don que Dios me dio. Pero hay otros que construyen sobre esa base. Cada uno debe tener cuidado cómo la construye. O sea, ustedes y nosotros sembramos la base principal en nuestros hogares, vamos, predicamos y todo.
Cuando sus hijos o nosotros venimos aquí a la iglesia, los jóvenes siembran en esa base, Padre, que ustedes ya plantaron. Y esa base se va fortaleciendo. Parejas, cuando se invita aquí a algo, la base en su casa que es Cristo, pero cuando vienen a escuchar palabra, esa base se sigue afirmando. Cuando nos capacitamos, cuando vamos y queremos aprender más y más de la palabra, cuando la escudriñamos, esa base se sigue fomentando, se sigue colocando firme día tras día. Tenemos que primeramente la base principal ponerla a nosotros, a nuestros hijos, nuestros descendientes, a nuestros hermanos, tías, primos. Somos llamados a colocar la base y pedirle a Papá Dios que hayan otras personas alrededor que les siga afirmando lo que usted y yo ya hemos empezado a sembrar. Amén. Somos los que abrimos brecha, somos los que estamos ahí abriendo caminos, y detrás de nosotros vienen muchos, demasiados. Desde el principio, los primeros 12 discípulos resistieron a la opresión de ese momento en el que estaban viviendo. Sufrieron persecuciones, no los mataron bonitos, no murieron que ay, le dio algo y se murió de una. No, la mayoría no murieron así. Pero gracias a Dios, al Señor Jesús, que cimentó a esos 12 y los cimentó firmes, es que hoy en día conocemos de este evangelio que da vida. Gracias a esos 12 y gracias a un hombre llamado Pablo, que se levantó firme y dijo: de ahora en adelante yo resisto a seguir haciendo lo que hacía antes. De hoy en adelante voy a dar vida y voy a llevar la palabra del Señor Jesús a todos, a judíos y no judíos. Fueron hombres que se levantaron y resistieron. Fueron hombres que se levantaron como primera línea, y que gracias a esos hombres hoy en día podemos y conocemos la palabra del Señor Jesús. Amén. Pongámonos de pie. Señor Jesucristo, Padre Celestial, en esta hora, Papá Dios, aquí está tu pueblo. Aquí estamos como una iglesia, Señor, como un pueblo llamado por ti, Señor. Estamos, Señor Jesucristo, quizás no tan firmes, Padre. Quizás, Papá Dios, con nuestras palabras dañamos, ofendemos, Señor Jesús. Quizás nos han dañado, nos han lastimado con palabras, Señor. Pero de todas maneras, Señor, aquí nos levantamos y resistimos a toda opresión de Satanás, Padre. Señor Jesucristo, Señor, ayúdanos, Padre, a ser diferentes. Señor, quizás no hemos marcado la diferencia porque nos hemos llevado de cosas vanas que ofrece el mundo, Padre. Pero aquí estamos, Señor, de pie, diciéndote que te amamos, Padre, y diciéndote que nos perdones. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdónanos, Papá Dios, porque de una u otra manera hemos fallado, hemos pecado, Señor. De una u otra manera, Señor, hemos dañado con nuestras palabras, hemos ofendido, Señor. No le hemos puesto freno a nuestros labios, Señor, y mucho menos a nuestras miradas, Dios. Perdona a tu pueblo, perdónanos, Dios. Por favor, te lo pedimos, Señor. Pero así, Señor, queremos estar en primera línea, levantándonos, Señor, en poder, en gloria, guiados por tu presencia, Señor, para poder edificar en ti, Señor, para poder sembrar tu palabra, para poder hablar del único que da vida y vida en abundancia, Señor. Perdónanos, Dios, porque hemos estado dormidos, únicamente dando vueltas alrededor de nuestros problemas, estar ahí dando vueltas, guiándonos solamente por lo que vivimos, Dios. Perdónanos, Dios, porque muchas veces somos egoístas, Padre. Muchas veces, Señor Jesucristo, lo único que hacemos es mirar lo que pasa, lo que yo siento, Padre, pero no miramos que realmente nuestro país, Papá Dios, necesita un cambio, que nuestro país realmente necesita de tu palabra
necesita de hombres y mujeres, de jóvenes y jovencitas que nos paremos y digamos: aquí estamos nosotros, tus siervos, tus hijos, Padre. Perdónanos, papá Dios, y ayúdanos, Señor Jesucristo, a levantarnos, Señor, a levantarnos en el poder tuyo, bajo tu presencia, y no retroceder, Señor, sino que vamos de avanzada, Padre. Señor Jesucristo, muchas veces hemos estado caídos, papá Dios, pero sabemos que cuando tú nos levantas fuertes, Padre, para continuar hacia adelante, para seguir siendo diferentes, para ya no dormir más, Señor. Ayúdanos, papá Dios, porque queremos ser parte del cambio de esta nación, porque queremos ser parte, Señor Jesucristo, del cambio de nuestra comuna, de nuestro país. Queremos ver de tu palabra, jovencitas, Padre, que tú seas lo principal en sus corazones, jóvenes que se levanten en cambio. Somos diferentes, papá Dios, y creemos en ti, Señor. Hemos creído en un Dios vivo, en un Dios poderoso, Señor. Gracias, papá Dios, porque aquí hay un pueblo, Señor, firme en ti, Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, papá Dios. Gracias, Señor Jesús. Dele ese aplauso fuerte a Dios. Gracias, Eli. Muy bien. ¿Quiénes dicen gloria a Dios? Hay algo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo, y es que está hablando a nuestros corazones, despertando nuestro espíritu a lo que Dios tiene con nosotros. Yo quiero decirte algo: Dios tiene un propósito poderoso con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan. Usted no puede, y yo no puedo pasar por la vida solamente pensando en lo que a mí me hace falta, sino que tenemos que desafiarnos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios a dejar una huella en esta sociedad. Usted y yo debemos de pedirle al Espíritu de Dios y que pueda cumplir ese propósito, que usted pueda involucrarse dentro de lo que Dios está haciendo, que no seamos espectadores, sino lo que está haciendo usted, involucrarse dentro de los planes de Dios. En Primera de Tesalonicenses, ahorita que escuchaba la palabra, en Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: nunca dejen de orar. Para poder mantenernos en la resistencia del Espíritu de Dios, es nunca dejemos de orar. Cuando usted y yo dejamos de orar, Primera de Tesalonicenses 5:17, cuando dejamos de orar, no estamos en el río de Dios. Examinemos nuestra vida, cómo es una semana cuando oramos y cómo es una semana cuando oramos, y se van a dar cuenta solitos. El Espíritu Santo le va a mostrar que es muy diferente vivir un cristianismo en oración a vivir un cristianismo sin oración. Dígale al que está enseguida: nunca deje de orar. Dígale al que está atrásito suyo, dígale: no deje de orar. Primera de Tesalonicenses 5:19, mire lo que dice para poder resistir. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: en PDT no detengan la obra del Espíritu Santo. Quiero recordarle esto: el Espíritu Santo se ha estado moviendo y se va a seguir moviendo, pero usted y yo no podemos detener la obra del Espíritu Santo de Dios. No deje pasar la ola de Dios para su vida. No dejemos pasar el movimiento del Espíritu de Dios sobre nuestra vida. No se deje, y esta palabra se la ha dicho, esta es la cuarta vez: no se deje entretener. Hay cosas que lo quieren entretener a usted, me quieren entretener a mí.
Cuando yo le doy cabida al entretenimiento en otras cosas, me voy a desenfocar de la obra del Espíritu Santo. Y el Señor en esta mañana, finalizando estos dos servicios, te dice y me dice: no detengas la obra del Espíritu Santo de Dios en tu vida. El Espíritu Santo de Dios se ha estado moviendo y se va a seguir moviendo. Pero hay personas que les puede pasar lo mismo que los del camino de Emaús, que Jesús se unió a los del camino de Emaús. Ellos venían pensando en lo que estaba sucediendo y Jesús estaba con ellos. Jesús les estaba hablando, pero ellos no entendieron la obra del Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios empieza a moverse en su vida y en mi vida, suéltese en las manos de Dios y no detenga la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted lo recibe en esta mañana? Ahí adelantico en Primera de Tesalonicenses 5:20 dice: no desprecies la profecía. Dígale al que está enseguida: no desprecie la palabra de Dios. Dígale al que está atrás suyo, dígale: no desprecie la palabra profética. Toque a alguien y dígale: no desprecie la voz profética. Y el 21, Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: examínelo todo y quédese con lo bueno. Yo debo aprender a examinarlo todo y a quedarme con lo bueno de parte de Dios. ¿Cuántos en esta mañana se sienten bendecidos por Dios? Es lo que Dios está haciendo. Nos hemos propuesto terminar este año 2022 despiertos en el poder del Espíritu Santo. Viene el campamento de jóvenes dentro de 8 días. Dentro de 15 días, 4 de diciembre, digan 4 de diciembre, no vamos a hacer los servicios aquí en Siloé. Vamos a tener unos buses allá abajo. Usted se va a inscribir con la persona, con su líder, porque el 4 de diciembre nos vamos a ir a celebrar el servicio dominical a Jamundí, a la iglesia Ciudad de Dios. Y vamos a tener un congreso para iniciar diciembre y terminar diciembre conectados con el poder del Espíritu Santo de Dios. No se deje distraer. En el servicio en la mañana dice que un hombre llamado Eliad sustentó a los profetas, porque Jezabel, oído, el espíritu de Jezabel siempre va a querer quitarle la palabra profética que Dios le ha dado a usted y que Dios me ha dado a mí. Pero este hombre de Dios sustentó a 50 profetas de 50 y 50. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque este hombre entendía que cuidar el cuerpo de Cristo, este hombre entendía que sustentar al hombre y a la mujer de Dios y sustentar la palabra iba a hacer que Israel llegara a un avivamiento. Reciba lo que Dios le está dando en esta mañana y diga: Señor, yo me voy a levantar, me voy a seguir levantando, no me voy a desenfocar y voy a creer que lo que Dios está haciendo con mi vida lo va a continuar haciendo. Hay gente que cree que tener dinero es todo. No, yo conozco gente que tiene el dinero que usted quiera y son infelices, son vacíos. ¿Sabe qué es lo único que usted y yo necesitamos? Meternos, seguirnos metiendo en el poder del fluir del Espíritu Santo de Dios. Los bienes materiales no lo van a saciar a usted nunca, porque el que tiene va a querer tener más. Hay gente que cambia un llamado, hay gente que cambia un propósito, hay gente que cambia un plan de Dios por cosas terrenales. El día que Dios venga por usted y por mí, todo se va a quedar aquí. Por eso la Biblia dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir añadido. No se preocupe por las añadiduras. De las añadiduras se encarga Dios. Preocupémonos por ser la resistencia de Dios, el hombre y la mujer de Dios que habla
de parte de Dios. Usted tiene una palabra que alguien necesita. No se deje distraer. Toque al que está enseguida y dígale: no se deje distraer. No le demos cabida a la mediocridad. Ese cristiano ahí mediocre, no le dé cabida a eso. Camine la milla extra. En el tiempo de vigilia, levanten la mano los que estuvieron en la vigilia. ¿Cuántos se sintieron bendecidos en esa vigilia? Levanten las manos los que ayer, dejémoslo así. Ayer en la escuela de padres estuvimos, levanten la mano los que estuvieron en la escuela de padres. Estuvimos un tiempo lindo hablando con los papás y vamos a seguirlo haciendo. Papás, espero ver todos los papás que tienen jóvenes mandando a sus muchachos al encuentro. ¿O qué excusa va a sacar más? Hay gente que ya acostumbró a sacar excusas. No saque excusas. Meta a sus hijos en el... Hay gente que deja ir a los hijos a toda parte y a un campamento no. Tienen plata para todo, menos para un campamento. Y después vienen los dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque no entendiste los tiempos de Dios. Dejaste pasar los tiempos de Dios. Y después tenés que empezar a reparar, y Dios te va a ayudar. Pero yo he aprendido a colocar a Dios en primer lugar. ¿Sabe dónde tiene que estar Dios? En primer lugar. Usted va a hacer así. ¿Dónde tiene que estar Dios? En primer lugar. Vuelvito, digo, ¿dónde tiene que estar Dios? En primer lugar. Cuando colocamos a Dios en segundo, en tercer lugar, a esos hijos les va a entrar rebeldía, les va a entrar frialdad espiritual, les va a entrar apatía. Pero cuando le pedimos a Dios y como papá nos metemos, Dios nos va a ayudar. Ponga su mano sobre el hombro de alguien y vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Dios. Póngale la manito con mucho respeto. Hay una alabanza que dice: Señor, úsame. Ya nos despedimos del en vivo, ¿cierto, hijo?